nombre es Jessica Sofía Olivares Trujillo y voy a hablar sobre lo que es el conflicto de Corea. Y bueno, este conflicto empieza con la derrota del Imperio Ruso ante Japón entre 1905 y 1910, derrota que causa que la península coreana quede bajo el protectorado japonés. Posteriormente, entre 1910 y 1945, Japón ocupa Corea, estableciendo una política de asimilación la cual consistía en implementar el idioma, costumbres, nombres, en general la cultura japonesa en Corea. Y cabe mencionar que Japón hacía cierto enfoque en la economía coreana, puesto que quería beneficiarse económicamente de este estado. En este mismo año, es decir, 1945, se da la separación de Corea, en la cual los aliados de la Segunda Guerra Mundial, es decir, China, Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia, dividen Corea por el paralelo 38, y al norte de esta división quedan las tropas soviéticas y al sur las tropas estadounidenses. En este mismo año, en agosto, en la Declaración del Cairo, la Unión Soviética declara la guerra contra Japón. Pero es fundamental mencionar que 2 días antes de esta declaración de guerra se sueltan dos bombas atómicas sobre Japón en Hiroshima y en Nagasaki, y siendo Nagasaki la última bomba atómica utilizada en la Guerra del Pacífico. Y también cabe mencionar que la Declaración del Cairo entra en vigor en el año 1943, en la cual se establecía principalmente la rendición de Japón ante los soviéticos al norte del paralelo 38 y ante los estadounidenses al sur de este mismo paralelo. Posteriormente, en 1948, oficialmente la península coreana se divide en dos entidades políticas diferentes. Una es la República de Corea, que es mejor conocida como Corea del Sur, y otra que es la República Democrática Popular de Corea, que es mejor conocida como Corea del Norte. Esta última era dirigida por Kim Il-sung y Corea del Sur era dirigida por Syngman Rhee, quien decidió establecer una dictadura pro-norteamericana. 2 años después, en 1950, Kim Il-sung ordena a sus tropas atravesar el paralelo 38, triunfando y apoderándose de más de la mitad del territorio surcoreano. En este mismo año, debido a la misma invasión, Estados Unidos solicita a la ONU un permiso para apoyar a los surcoreanos liderando un ejército en contra de los norcoreanos. Cabe mencionar que la ONU es la Organización de las Naciones Unidas fundada el 24 de octubre de 1945. Bueno, y en este mismo año, 1950, las tropas multinacionales de la ONU, dirigidas por el general estadounidense Douglas MacArthur, apoya a los surcoreanos y toma la capital norcoreana que se llama Pyongyang. Un año después, en 1951, China se une al conflicto apoyando a Corea del Norte y haciendo que los estadounidenses retrocedan para así recuperar la zona de Seúl. En este mismo año, la Unión Soviética aprueba ataques aéreos durante este conflicto, a lo que MacArthur propone responder con ataques atómicos, por lo cual es destituido de su cargo. Este nunca se llevó a cabo, pero desde entonces existe cierta tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos por la posibilidad de que ambos tienen de empezar un conflicto nuclear. En este mismo año, más de 15 países apoyaban a Corea del Sur, incluyendo Francia, lo cual hizo que la guerra fuera de alguna manera más equitativa, puesto que Corea del Norte tenía cierta ventaja sobre Corea del Sur en el conflicto. También la Unión Soviética estaba en contra de la coexistencia de dos ideologías totalmente opuestas en un mismo territorio, que en este caso es la península coreana. Y por otra parte, Estados Unidos se limitaba a poner resistencia entre los norcoreanos y sus aliados. 2 años más tarde, en 1953, se da la declaración del armisticio de Panmunjom, un acuerdo en el que ambos estados, es decir, Corea del Norte y Corea del Sur, ponían alto al fuego. Sin embargo, no se hizo ningún tratado de paz. Posteriormente, ese mismo año, se estableció una zona desmilitarizada de 4 kilómetros entre ambos estados, en donde hay soldados tanto norteamericanos como norcoreanos y surcoreanos. Posteriormente, entre 1960 y 1969, se dan varios ataques y provocaciones entre ambos estados causantes de la muerte de centenares de coreanos. Luego, en 1972, se da la declaración entre ambas Coreas, en la cual se establece actuar de manera autónoma, sin depender de fuerzas externas, es decir, de otros estados, para que así, por medio de medios pacíficos, se logre tener una consolidación nacional. Aquí es importante mencionar que se busca una consolidación nacional porque es diferente un estado a una nación. Y también es diferente el estado-nación a estos mismos términos.
puesto que el Estado se refiere más a lo que es lo administrativo, lo que es el gobierno, y la nación se refiere a estas características culturales que definen a este territorio. Bueno, y siguiendo, en 1991 se firma un acuerdo de no agresión y de cooperación, intercambio y reconciliación entre las dos Coreas. Un año más tarde, en 1992, se firma un acuerdo en el cual se establece la prohibición del uso de armas nucleares por parte de la península, de la península coreana. Un año más tarde, en 1993, Corea del Sur y Estados Unidos empiezan a cooperar para hacer maniobras militares mayores, mientras la capital de Corea del Norte, Pyongyang, se declara en estado de semiguerra. Posteriormente, en 1999, se da una nueva batalla entre las Coreas, iniciada por un ataque de los surcoreanos hacia un submarino norcoreano que termina hundiéndose, provocando alrededor de 30 muertes. Un año más tarde, en el año 2000, el presidente surcoreano Kim Dae-jung y el supremo líder norcoreano Kim Jong-il se reúnen en la capital de Corea del Norte para tratar temas como lo que era una reconciliación nacional, el respeto mutuo entre ambos estados y el asunto de las familias separadas por el conflicto. Este asunto era importante puesto que cuando inició el conflicto y al dividir todo el territorio de la península coreana, se separaron varias familias que no pudieron volver a reunirse o era muy difícil que se volvieran a reunir debido a los fuertes regímenes, en especial el régimen de dictadura de Corea del Norte, que imposibilitaba esta facilidad de moverse entre estado y estado, tomando en cuenta de que esos estaban en conflicto. Luego, 7 años después, en 2007, Kim Jong-il y el presidente surcoreano Roh Moo-hyun se reúnen en la capital de Corea del Norte para expresar su deseo de acabar con el armisticio en el que habían estado desde los años 50, con el fin de establecer un acuerdo de paz permanente. Posteriormente, en el 2010, se hunde la fragata militar surcoreana llamada Cheonan, lo cual causa tensión otra vez entre las Coreas, pues Corea del Sur acusaba a Corea del Norte de haber hundido este navío, pero por otra parte Corea del Norte acusaba a Corea del Sur por falsificar la investigación de dicho caso. En este mismo año, la isla de Gyeonggi-yong fue sometida a fuego norcoreano y este territorio estaba en disputa, pues está cerca de la línea divisora de estos dos estados, entonces también causó bastante conflicto y tensión entre las Coreas. Un año más tarde, en 2011, muere Kim Jong-il, el líder supremo de Corea del Norte, dejando al mando a su hijo menor, Kim Jong-un. 2 años después, en 2013, Corea del Norte hace pruebas militares de manera subterránea, lo cual crea tensión en la crisis de las Coreas, pues es muy sospechoso que Corea del Norte decida hacer pruebas militares cuando no se espera ningún tipo de conflicto de enfrentamiento bélico entre estos estados. Un año más tarde, en 2014, Corea del Norte pone fin al armisticio que se había firmado en 1953 por ambos estados. Y en este mismo año, Corea del Norte declara que está preparado para cualquier tipo de combate y amenazó con atacar zonas como Guam, Hawái y parte de Estados Unidos, que Hawái es parte de Estados Unidos. Y un año más tarde, en 2015, Kim Jong-un ordena a sus tropas que se preparen para combatir, para un combate, lo cual aumenta la tensión desde el fin del armisticio un año anterior. Y este mismo año, en 2016, la presidenta surcoreana Park Geun-hye declara que Corea del Sur está preparada para enfrentar los ataques norcoreanos, sabiendo que Corea del Norte puede llegar a puede llegar a atacar de manera nuclear, o sea, puede llegar a lanzar ataques nucleares. Y también la presidenta declaró que si esto llegara a pasar, lo que se buscaría es la destrucción total de Corea del Norte. Y actualmente Corea del Sur y Estados Unidos practican ciertas estrategias para atacar Corea del Norte cuando sea necesario. Y bueno, es importante mencionar que este conflicto
es importante no solo para las Coreas y para las personas que se ven involucradas directamente, sino para estos estados que se ven involucrados indirectamente, pues este conflicto de las Coreas se ve como una forma indirecta de el seguimiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y lo que es Rusia. Finalmente se puede decir que a manera de conclusión que eh, un acuerdo de paz entre ambas Coreas es bastante complicado, pues a pesar de que ambos estados se identifican como una misma nación, también tienen una ideología política muy diferente y bastante opuesta, lo cual conflictúa que estos estados lleguen en algún momento a un estado de paz.